libertad no viene mágicamente, viene es porque la gente se ha sometido al adversario. Ahora, como tenemos a Jesucristo, incluso la iniquidad es perdonada. Y lo primero que Dios quisiera de nosotros es que nosotros corrigiéramos el camino. No, Él no quiere ponernos una maldición, por favor, eso no es cierto. No es verdad que Él ponga maldiciones, sino que Él quiere es que nos corrijamos. ¿Por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre? Porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Es decir, que como ya no está ese pacto, el antiguo, entonces lo que existe ahora es eso que está escrito en Ezequiel 18. Cada uno por su propio pecado va a perecer. Bueno, yo podría decir de las maldiciones generacionales lo siguiente. Como ahorita tenemos un pacto tan distinto en Cristo Jesús, entonces nosotros lo que pasa es que ya no estamos en las mismas condiciones espirituales que estaban los israelitas de ese momento. Ellos no podían recibir al Espíritu Santo. Jesús no había ido a la cruz, entonces nuestros pecados no habían sido perdonados y limpiados, ya no éramos santos. No, es que eso se logró, fue con Jesús. Y ahora lo que tenemos es que el Espíritu de Dios empieza a morar en nosotros y nos volvemos uno con Dios. Entonces, ¿cómo es posible que Dios ponga una maldición generacional sobre un creyente? Eso no es posible. No es posible en el nuevo pacto. En el antiguo sí, en el nuevo no es posible. Nosotros fuimos nacidos de una simiente incorruptible. Lo que hizo Dios a través de Jesucristo en la cruz fue una cosa asombrosa. O sea, eso es superior a los sueños y a las expectativas de la gente del antiguo pacto. Pero estaba profetizado, Ezequiel lo profetizó. Y hay otros pasajes donde podemos volver a ver eso mismo, que Dios ya no va a poner maldiciones, sino que va a perdonar nuestras iniquidades. O sea, ya no está mirando tu pecado porque es que tú naciste de Él. ¿Ok? Eres una nueva criatura. Él te reseteó espiritualmente, entonces ya no hay pecado sobre ti. No existe pecado sobre ti. Ese es un entendimiento que uno tiene que tener. No existe. Puede que exista una mentalidad carnal, orientada al pecado, al viejo hombre, a las tradiciones, cualquier cosa de esas, pero la solución para eso es renovar la mente. Jesús nos considera como si fuéramos uno con Él. Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Entonces, ¿cómo podría Él poner maldición sobre su propio cuerpo? Por favor, eso no es posible. No es cierto que existan las maldiciones generacionales en los cristianos, y en los no creyentes tampoco existirían, porque el pacto ya no se aplica. Es que el pacto es un acuerdo. Es un acuerdo específico entre Israel y Dios. No es un acuerdo entre Babilonia, Asiria y Dios. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no hay maldiciones generacionales en los asirios y en los babilonios, en algo específico de Israel. Así como lo eran las bendiciones, pues también las maldiciones eran específicas de Israel. No es una especie de ley espiritual aplicable a todas las naciones. No lo era. Era un acuerdo. Uno tiene que entender que pacto quiere decir acuerdo. ¿Y quiénes estaban bajo este pacto? Israel. ¿Asiria estaba? No, Asiria no estaba bajo este pacto. De hecho, ellos eran superidólatras y a ellos no les llegaban las invasiones de las naciones vecinas y los destruían y se quedaban sin comida. A ellos les regía, era como el estar sometidos bajo lo que se llama en Efesios la corriente del mundo. O sea, eran malos y la maldad misma los consumía, eso era lo que pasaba. Pero no era Dios que les dijera, ok, ustedes van a tener una maldición generacional por haberse vuelto idólatras, pues que ya eran idólatras. O sea, lo eran. Dios no les estaba, como ellos no estaban bajo ningún acuerdo con Dios, ningún pacto, pues entonces tampoco les aplicaban ni las bendiciones ni las maldiciones. No les aplican. Uno piensa que lo que está en la Biblia es como un principio espiritual universal.
No lo es. Es un acuerdo entre Dios y una nación. Una nación que debía servirle al Dios vivo.